Salud y bendiciones, mis amados hermanos y amigos que hoy se conectan nuevamente a esta transmisión del servicio dominical de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico, en donde estamos edificando con la ayuda del Señor una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. Y lo que dice Dios debe ser siempre lo más importante para todos nosotros. Les habla su amigo y servidor Jacobo Beomón, pastor principal de la iglesia, dándole siempre gracias al Señor por cada oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes su bendita y poderosa palabra. Pues bien, mis hermanos, ya hoy hemos llegado al último mensaje de la serie que hemos titulado Reafirmando las bases de nuestra restauración. En verdad que ha sido un tiempo precioso, muy especial de Dios y muy necesario, porque importante es que todos estemos claros acerca de cada palabra que Dios ha venido dando desde hace ya aproximadamente más de 3 años a la iglesia acerca de esta necesidad de entrar en un tiempo de restauración. De manera, mis hermanos, que por medio de estos mensajes ha sido la intención del equipo pastoral poder aclarar, poder llevar con mucha claridad a cada uno de los miembros de esta iglesia y demás amigos, que podamos todos juntos ver lo mismo, entender lo mismo y poder apreciar cómo cada palabra de Dios nos va guiando nuevamente para volver a Él. Lo más importante que hemos entendido en este proceso ha sido definitivamente volver al primer amor de Dios. Eso ha sido el mensaje principal de toda esta serie. Volver al primer amor con Dios, con Jesucristo. Y volver al primer amor entendimos cómo tiene su expresión a través del primer y gran mandamiento y del segundo mandamiento. Y vimos que entonces acá lo que se refiere primeramente a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y en segundo lugar, amar al prójimo como a sí mismo. Y en el nuevo pacto, amar al prójimo como Cristo nos amó. Allí está toda la ley y los profetas. Allí está entonces esta manifestación de esta naturaleza de Dios en nosotros, que es su amor. Y vimos finalmente entonces cómo este amor nos lleva a nosotros no solamente a reconciliarnos con Dios, sino con nuestro prójimo. Y vimos entonces la importancia de saber que primeramente fuimos perdonados por Dios, y por ese amor que Dios derramó en nosotros, ahora nosotros debemos perdonar a los demás. Tuvimos el domingo pasado a nuestro hermano Michael García dando su precioso testimonio acerca del perdón como fruto del amor de Dios en su vida. Pues bien, mis hermanos, yo quiero decirles a todos que los mensajes todos están disponibles en nuestro canal Familia GCA por YouTube, y allí usted puede volver a escucharlos, puede tomar las notas, puede seguir escudriñando para seguir aprendiendo y así ser edificados como una casa espiritual que somos. Entonces, este último mensaje del día de hoy va a corresponder entonces ya al proceso, al caminar con Dios que se inicia cuando nosotros estamos en esa presencia permanente del Señor. Cuando en nuestro caso particular muchos de nosotros hemos sido restaurados por el Espíritu Santo, y ahora entonces comienza un caminar con Él. Ustedes todos recordarán que durante todos los mensajes hemos venido diciendo que restauración es volver al diseño original. Y cuando hablamos de diseño original, nos estamos refiriendo específicamente a volver a ser imagen y semejanza de Dios. Porque con ese fin Dios nos creó, a imagen y semejanza de Él. Entonces, hablar de la imagen y la semejanza de Dios en la vida del creyente como su objetivo principal tiene que ver con un punto muy importante.
hay un aspecto muy importante que se refiere a volver a la imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que hoy vamos a terminar con ese aspecto tan importante de la naturaleza de Dios, que así como el amor es su naturaleza, este aspecto también define a Dios de forma particular y singular. Y ese aspecto Dios también le ha dado al hombre para que el hombre también sea así como Él. Ese aspecto es el que hoy vamos a terminar esta serie de Reafirmando las Bases de Nuestra Restauración. Y quiero invitarle entonces a que vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Y vamos entonces a buscar allí en el libro de Éxodo a qué se refiere a este aspecto tan importante de Dios en la vida del creyente. Éxodo 19, y vamos a leer entonces desde el versículo 5, y dice lo siguiente: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, aquí habla de tres cosas, sumamente especiales. Porque hablar de especial tesoro, por supuesto que nos coloca en una condición realmente privilegiada, digo yo, para el pueblo de Dios. En este caso Dios le está hablando a Israel, pero por supuesto que esto también es atribuible a todos nosotros, ¿no? Y dicen en segundo lugar, un reino de sacerdotes, y en tercer lugar, gente santa. Gente santa. Entonces aquí vamos a ver un aspecto de lo que es la imagen y semejanza de Dios que debe proyectarse, desarrollarse en nosotros, y con los cuales nosotros debemos caminar en todo este peregrinar como creyentes aquí en la tierra. Vamos a ver más de esto en el libro que le sigue, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, y sigue Dios hablando esto. Y estoy tomando estas referencias en el Antiguo Testamento porque vamos a ver cómo lo mismo que está acá se va a repetir en el Nuevo Pacto. Lo mismo, nada va a cambiar. Así como el amor de Dios no cambia, esto mucho menos va a cambiar. Entonces, estas son la esencia, la naturaleza de Dios, en las cuales Dios está plasmando en cada uno de sus hijos. Vamos a ver entonces en Levítico capítulo 19, en el versículo 1, lo siguiente: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Nuevamente repito: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pues bien, mis hermanos, esta es la característica que quiero hablarle y con la cual vamos a cerrar esta serie de Reafirmando las Bases de nuestra restauración. Y se refiere a ese aspecto de la santidad. De la santidad. La santidad es esa característica de Dios que también ha llamado a su creación a ser santos, porque Él es santo. Entonces, así como decíamos, Dios es amor, y como Dios es amor, entonces su amor ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Ahora bien, entonces aquí tenemos algo que nos va a acercar también a su imagen y semejanza, y es la santidad, mis hermanos. Entonces, ahora sí vamos a ver un pasaje que corrobora exactamente lo que estábamos leyendo anteriormente en Éxodo, cuando decía: y vosotros me seréis una nación de sacerdotes y gente santa. Sacerdotes y gente santa. Y vámonos a la primera carta de Pedro.
primera carta del apóstol Pedro. Ok, vamos a ver acá. Y vamos a ver desde el capítulo 2. Capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, versículo 9. Y dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Finalmente dice acá entonces: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces vemos, mis hermanos, que la santidad debe ser una característica en la vida de todo creyente. Y especialmente cuando hablamos de un creyente, hablamos de un hombre y una mujer nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Dice acá entonces que la santidad como tal es una característica de Dios, y nosotros, desde el momento en que nos arrepentimos y nos convertimos en nuevas criaturas, desde ese momento ya nosotros tenemos ese linaje en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Sin embargo, nosotros debemos entrar en un proceso de santificación, o sea, en ese proceso de transformación, de renovación, de restauración, donde cada día la carne, ¿sí?, todo lo que significa nuestra antigua naturaleza, nuestros antiguos deseos, deben ir siendo eliminados, sometidos, extirpados de nosotros, de nuestras vidas. Eso no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Hay áreas de nuestra vida donde los cambios van a ser mucho más acelerados y rápidos que en otras. Pero en lo general, el proceso de transformación del hombre interior va a tardar todo el tiempo que nosotros nos encontremos aquí en este mundo, sobre todo en este cuerpo corruptible, hasta que entonces el proceso se vaya cumpliendo día tras día. Nosotros vamos siendo, dice la palabra, transformados, renovados de gloria en gloria, y ahí el proceso de santificación, de pureza, de purificación va tomando forma en nuestras vidas, y entonces nosotros vamos cada día siendo esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Vamos siendo entonces cada día santos, porque nuestro Señor, nuestro Dios es santo. Pues bien, mis hermanos, vamos entonces a ver otros versículos que hablan sobre esto. Vamos nuevamente al Antiguo Testamento y vamos al libro de Deuteronomio, donde precisamente ahorita ya estamos en los últimos capítulos para terminar nuestro tiempo devocional en el libro de Deuteronomio. Ha sido extraordinario este libro, de mucha enseñanza. Y vamos al capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Deuteronomio, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces nuevamente aquí está repitiéndole Dios por boca de Moisés las palabras que significan que son un pueblo santo, un pueblo santo. O sea, Dios le va a estar permanentemente
recordando al pueblo, declarando cuál es su verdadera identidad. Ellos ya no eran esclavos, ellos ya no estaban bajo el dominio del faraón, ellos ahora eran un pueblo especial. Ellos habían sido un pueblo apartado, un pueblo que tenía que representarlo a Él. Él es un Dios santo, Él necesitaba entonces el Señor que su pueblo también fuese santo. Pues bien, vamos entonces a ver más adelante Deuteronomio 26. Deuteronomio, en el capítulo 26 también Dios vuelve a recordarles al pueblo acerca de su llamado a la santidad. Vamos a ver desde el versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Entonces, nuevamente aquí Dios vuelve a reafirmar la obediencia, y la santidad no se puede desarrollar, el proceso de santificación no se puede desarrollar si no hay obediencia. Por eso que la obediencia es un producto de una vida que está en relación y en comunión con Dios. Nadie puede decir que está en comunión con Dios y al mismo tiempo está en desobediencia. O sea, la obediencia responde a una vida que está realmente teniendo comunión con el Señor. Eso responde la obediencia, donde el Espíritu Santo está transfiriendo esa vida espiritual dentro de nosotros. Y nosotros, por nuestro entendimiento, entonces nos sometemos, nos sujetamos y somos entonces obedientes a Dios, y también lo somos por la fe, porque por la fe también dice la palabra que Abraham fue obediente al Señor por medio de la fe. Pues bien, mis hermanos, nuevamente entonces aquí dice: seré un pueblo santo a Jehová vuestro Dios. Entonces vamos a ver qué significa ser santo, porque muchas cosas se hablan de la santidad, muchos conceptos, hasta algunos místicos acerca de la santidad. Y la palabra santidad denota algo muy importante. Santidad viene de la palabra kadosh, y significa sagrado, dedicado, apartado. Eso quiere decir de que santidad es algo que fue apartado, algo que no puede ser utilizado ni destinado para otro fin, sino para aquel que lo apartó. Eso es santidad, mis hermanos. Cuando Dios nos dice que somos santos, es que somos de posesión exclusiva suya. Que no podemos nosotros pensar en otro dueño o pensar en otro camino a menos que sea el de Dios. Que tenemos un solo dueño, que hay un solo Dios, uno que pagó el precio de su sangre en la cruz por nosotros. Él pagó el precio y nos compró. De manera que ya no nos pertenecemos, somos de Él. Él nos compró, somos su posesión. Y Él y esa posesión, al ser de Dios, nosotros, entonces Dios nos ha querido apartar para ser su especial tesoro. Eso es santidad. Saber que usted y yo no nos pertenecemos, no le pertenecemos a más nadie, sino a Dios. Por eso es que Dios, cuando hace la analogía de su relación con el creyente, toma la figura del matrimonio. Porque en el matrimonio, cuando se une el pacto
entre un hombre y una mujer, que es el diseño de Dios, hombre y mujer, y no otro, sino hombre y mujer, cuando se une el hombre y la mujer mediante el pacto, entonces el amor se sella bajo la fidelidad. La fidelidad. Y por eso que lo que rompe esa fidelidad es el adulterio. Y el adulterio es cuando alguno de los dos cónyuges entonces pone su mirada en otro sentido que no corresponde a su esposo o a su esposa. Así Dios siente que cuando sus hijos se apartan de Él, se comete un adulterio espiritual. Así lo dice Dios, y muchas veces Dios juzgó a su pueblo Israel diciéndole como un pueblo adúltero, como un pueblo que había fornicado, como un pueblo que había abandonado su pacto. Así como el matrimonio es un pacto, así Dios también comparaba a su pueblo Israel como un pueblo infiel, un pueblo que le abandonó. Entonces, por eso es que santidad es estar apartado para Dios. Es saber que usted no le pertenece a más nadie, que usted le pertenece a Dios y que Dios entonces tiene el derecho total y absoluto sobre su vida. Dice también acerca de la palabra santidad lo siguiente: santidad tiene que ver con elegir por nuestra propia voluntad ir por un camino diferente al mundo. Voy a repetir esto. Santidad tiene que ver con elegir por nuestra propia voluntad ir por un camino diferente al mundo. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque precisamente hablando nuevamente del matrimonio, la fidelidad en la pareja, esto se da por el amor, no es por imposición. O sea, realmente cuando la pareja se ama y la pareja entonces decide contraer matrimonio y decide establecer esos votos, ese pacto que contiene votos, que contiene compromisos en los cuales es hasta que la muerte los separe, entonces eso quiere decir de que por el amor que los une, ese compromiso se va a mantener firme. Por eso es que la pareja no está por imposición o simplemente por una obligación, sino que realmente el amor tan fuerte que los une hace que ese compromiso sea fiel. Entonces, así mismo es con Dios. Dios espera que nosotros, por nuestro amor hacia Él puso el amor en nosotros, y por ese amor recíproco hacia Él, nosotros también le seamos fieles a Dios. Y como le somos fieles a Dios, entonces es nuestra decisión, tiene que ser nuestra elección voluntaria el escoger ir en pos de Él. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, le decía, sígueme. Y cuando la gente le seguía, realmente ese compromiso se marcaba de por vida. Porque entonces cuando el hombre llega a Cristo, se establece un pacto con Él. Y en ese pacto, entonces ahora voluntariamente, por amor, el hombre decide ir en pos de Cristo. Esto es maravilloso, mis hermanos, cuando nosotros voluntariamente decidimos, voluntariamente elegimos, voluntariamente escogemos seguir a Cristo. ¿Y por qué es tan importante esto, mis hermanos? Porque nosotros no podríamos hacer esto sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que Dios dejó al Espíritu Santo, porque acordémonos nuevamente, como dije desde el principio, estamos en un proceso de santificación. Esto quiere decir de que nosotros todavía tenemos parte de nuestro ser que aún no se ha entregado por completo al Señor. Hay partes de nuestra vida, mis hermanos, que todavía están en procesos más adelantados, otras están en procesos más atrás, pero ahí vamos caminando con el Señor. Pero nosotros no podemos decir, como decía el apóstol Pablo, que pretendemos ya haber alcanzado la meta, que podamos pretender ya decir que todo nuestro ser está 100% convertido al Señor. No, nosotros le pertenecemos al Señor, eso es incuestionable. O sea, nosotros somos del Señor.
Una vez que usted le entrega su vida a Cristo, usted es del Señor. Pero debemos de entender que en el proceso de transformación, de renovación de nuestra mente, comienza todo un aspecto progresivo de nuestro caminar con Cristo, y por el cual necesitamos la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que aún nosotros en este proceso de transformación hay cosas que no sabemos pedir todavía. Dice la palabra que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y el Espíritu Santo, al estar con nosotros, en nosotros, por nosotros, siendo nuestro paráclito para ayudarnos, para apoyarnos, Él nos va a ayudar a tomar decisiones. Por eso es que cuando hablamos que el proceso de santidad implica decisiones voluntarias, allí entra de manera especial el Espíritu Santo a ayudarnos. Porque hay cosas que nosotros no vamos a saber elegir en el momento. Hay cosas que quizás sí las vamos a elegir bien, unas sí, otras no. Pero en la medida en que nosotros nos sometemos a Dios, nosotros nos sometemos al señorío, a la dirección del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a tomar esas decisiones. De manera que este acto voluntario es un acto que no va a terminar siendo 100% de nosotros, sino que nosotros nos sometemos al Señor, a su Espíritu Santo, y Él nos va a dirigir. Y al dirigirnos, Él nos va a ayudar a tomar la decisión correcta. Quiero mencionarle algo con respecto a este punto de la voluntad del hombre, cuando el hombre se somete al Señor, porque es un punto muy importante donde muchas veces muchos creyentes han caído, muchos creyentes han retrocedido porque se han apoyado en sí mismos, han confiado en sus propias fuerzas, han creído porque de repente están en Dios, en un momento bueno en sus vidas, donde hay una relación con Cristo, hay una vida de oración, hay una vida en la palabra, hay un nivel de obediencia, y creen que por eso ya es suficiente para ellos poder tomar sus decisiones propias. Y realmente muchos han salido prácticamente, como dicen por allí, con las tablas en la cabeza. Entonces, ¿por qué esto, mis hermanos? Porque nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos avanzar en este proceso de santificación en este mundo. Y después vamos a hablar de tres aspectos con los cuales va a ser el inicio de una nueva serie de mensajes que va a dar el complemento a esta serie de reafirmando las bases de nuestra restauración. Entonces, pues bien, me quiero referir a algunos aspectos como fue el caso de Marta y María. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 10. Vamos a buscarlo un momento, por favor, porque ahí vamos a encontrar elementos de lo que significa esta ayuda del Señor. Y aunque aquí no lo dice, usted no lo va a encontrar que dice que el Espíritu Santo fue quien ayudó a María a tomar su decisión, pero yo entiendo que el Señor intervino de una forma sobrenatural para ayudar a María a tomar esta decisión. Dice en Lucas 10, versículo, vamos a leerlo, versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo creo que cuando ambas hermanas, María y Marta, tomaron una decisión, escogieron. Marta escogió ponerse a hacer cosas, ponerse a atender a Jesús, a hacer quehaceres, ¿sí? Y se llenó de frustración, de afán y de ansiedad. En cambio, María también eligió, pero ella eligió otra cosa aparte de su hermana. María eligió sentarse a los pies de Jesús. María eligió aprovechar aquella visita para poder apreciar las palabras, la enseñanza de Jesús y poder realmente alimentar su vida espiritual. Yo pienso en lo particular
de que Dios intervino de una manera especial en el corazón de María. Y no es porque Dios no lo haya hecho en el corazón de Marta, pero yo creo que el corazón de María estaba dispuesto a obedecer. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que Dios produce tanto el querer como el hacer. Y cuando nuestro corazón está sumiso, obediente y humilde, entonces nuestro corazón está en la plena disposición para ser conducido y guiado por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir, mis hermanos, que el Espíritu Santo guía a unos sí y a otros no. No. El Espíritu Santo, su intención va a ser guiar a todo creyente, a todo creyente. Ahora, no todo creyente tiene un corazón dispuesto para seguir al Espíritu Santo. Esa es la diferencia, mis hermanos. La diferencia es el corazón. No es porque el Espíritu Santo en este caso prefería a una de las dos, no. Dios las ama a todas, y de hecho Dios amaba a los tres hermanos, a Marta, a María y a Lázaro, pero en la disposición del corazón era lo que iba a marcar la diferencia. Por eso es que en este proceso de restauración, la condición de nuestro corazón, y nosotros hablamos de una forma muy especial, porque era necesario quebrantar la arrogancia, la testarudez, la obstinación, la dureza de corazón. Porque cuando un creyente sufre de esto, mis hermanos, entonces Dios le está hablando, pero ese creyente no va a responder a eso. Y Dios le quiere conducir, y Dios quiere guiarlo por un camino y que tome ciertas decisiones, pero va a ser oído sordo. Oído sordo. ¿Por qué? Porque ese corazón endurecido no va a estar dispuesto a obedecer, sino que va a apoyarse en su propia prudencia y va a seguir por el camino que cree que es conveniente. Por eso es que tantos creyentes caen, por eso es que tantos creyentes se salen del camino, por eso es que tantos creyentes retroceden, se confunden, porque se apoyan en sí mismos y no en la dirección del Espíritu Santo. Pues bien, y quería hablarles un segundo ejemplo de esta necesidad de entender cómo nuestra voluntad tiene que ver mucho en este proceso de santificación, de ser santos, pero cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Y quería mostrárselo en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 13. Vamos a ver Génesis capítulo 13 y vamos a verlo en cuanto a Abraham y Lot. Un caso muy particular, Abraham y Lot. Y vamos a ver cómo Abraham y Lot se separan y lo hacen porque Lot era sobrino de Abraham. Dice la palabra que Abraham era riquísimo, tenía muchas ovejas, mucho ganado. Y Lot, su sobrino, también había logrado también tener rebaños numerosos. Entonces, al parecer, habían ciertas discrepancias entre las personas que apacentaban el ganado de Abraham y las personas que apacentaban el ganado de Lot. Entonces, para que no hubiera esa discrepancia, dice versículo 8, el capítulo 13 de Génesis. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces vemos hasta acá cómo Abraham le da la oportunidad a Lot de tomar el rumbo. Él le dio la primera alternativa. ¿Y qué hizo Lot? Lot se dejó llevar por su criterio.
Lot se dejó llevar en un proceso mental de la toma de decisión. Lot se dejó llevar por lo que él juzgó que era lo más conveniente. ¿Y qué era lo más conveniente? Bueno, tenía delante de sí una hermosa llanura verde, parecida al huerto de Jehová. Pasa que no era el huerto, era parecida al huerto de Jehová. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin son caminos de muerte. Al final, Lot se dejó llevar por su vista, y la palabra también dice que el justo vivirá por la fe y no por vista. Y entonces cogió el camino hacia Sodoma y Gomorra. Él no sabía lo que estaba allí realmente, quizás no le tomó atención, sino más bien de que estaba Sodoma y Gomorra, sino de que de la apariencia, más bien de la apariencia se dejó llevar por eso. Pero mire lo que pasó con Abraham. Dice el capítulo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero fíjese que aquí hay una particularidad. Aquí no es Abraham tomando la decisión. Aquí fue Abraham colocándose en la tierra que Dios le había dicho y dejándose guiar por Dios. O sea, Abraham siguió la voz de Dios. Y por eso es que su obediencia fue tan notoria, y fue llamado amigo de Dios. Todo aquel que es llamado amigo de Dios es porque oye su voz y le sigue. Allí es donde nosotros somos buenos para tomar decisiones. No porque tengamos estudios, experiencia, al contrario. Dice la palabra que las muchas letras nos pueden a nosotros apartar realmente del camino del Señor, nos pueden fatigar, pueden ser un obstáculo, pero realmente el amor es el que edifica. Y cuando nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a seguir su voz, vamos a escucharlo, vamos a prestar oído. Abraham se paró y Dios le dijo: ahora mira. O sea, Dios lo dirigió. Y aquí está la diferencia cuando tomamos decisiones basados en nuestros propios criterios y cuando tomamos decisiones guiados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros en este proceso de santidad, continuando en este proceso de santidad, en este proceso en que somos llamados a ser apartados, a ser una nación santa, una nación consagrada, una nación que representa a Dios aquí en la tierra y su naturaleza. Debemos tener la ayuda del Espíritu Santo para esto. Ahora bien, entonces, ¿dónde nosotros, cómo Dios nos llama a vivir esta vida de santidad? O sea, vamos a ver unos versículos donde Dios establece por qué es necesario vivir esta vida de santidad. Y vamos a comenzar nuevamente con, antes habíamos visto la primera carta a Pedro, vamos a volver a la primera carta a Pedro. Primera carta a Pedro, en el capítulo 1. Y vamos nuevamente a ver entonces por qué Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Primera carta de Pedro. Aquí estamos pasando. Capítulo 1. Y vamos a ver desde el versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces dice acá, mis hermanos, el apóstol Pedro, que debemos nosotros como hijos obedientes, hermanos. Nuevamente aquí entra la actitud humilde, la actitud mansa. Por eso que Jesús dijo,
Imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí, cuando Jesús dice esto, lo dice en el contexto: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Nosotros necesitamos aprender, mis hermanos, de que nuestra obediencia es la que comienza a marcar la diferencia en cuanto a seguir o no a Jesús. No basta con ir a la iglesia, no basta con orar o leer la Biblia de vez en cuando, de cuando en vez. No basta porque tengamos años en los caminos del Señor. Nuestra obediencia es la que va a terminar definiendo nuestro grado, nuestro proceso de santificación, de crecimiento, de madurez espiritual. Dice acá que nosotros no debemos conformarnos a los deseos que teníamos antes, estando en nuestra ignorancia. Aquí está el proceso de elección. Aquí están nuestras tomas de decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Porque Dios es santo, también nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 1:7. Vamos a la carta a los Romanos. Vamos a ver, Romanos 1:7. Y dice lo siguiente. Esto lo escribe el apóstol Pablo, donde dice lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Realmente Pablo, cuando escribe esto, a todos los amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, esta santidad va a marcar la pureza, mis hermanos. Esta pureza que realmente nosotros, que es una señal de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver Efesios, la carta a Efesios. La carta a Efesios. Y vamos a ver en el capítulo 2. Capítulo 2, desde el versículo 19. 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, aquí nuevamente dice, hermanos, que nosotros en este proceso de santificación debemos entender de que tenemos que fundamentarnos, anclar nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y que sobre este fundamento entonces se va construyendo este edificio, esta casa espiritual que debe ir creciendo para ser. Fíjese, dice para ser, no que lo es ya, sino para ser. O sea, en la construcción de este edificio va a ser un templo santo en el Señor, ¿sí? En el Señor. Entonces, esto, mis hermanos, es lo que va definiendo en nosotros, en nuestro proceso de restauración, en estas bases en las cuales hemos venido estudiando durante todos estos mensajes, hacia dónde nos conduce todo esto, hacia dónde nos debe llevar este proceso de restauración. Entonces ya sabemos que una vez que nosotros somos restaurados, debemos ir caminando en este proceso de santidad, en este proceso de transformación, de cambio, de renovación de nuestra mente, donde cada día más Dios, la naturaleza de Dios en su santidad, que es un Dios consagrado, Dios nos llama a nosotros a ser consagrados también, un Dios puro y santo. Vamos a ver entonces
también acerca de esta santidad en el Salmo 15. Vamos a ver algo muy hermoso en el Salmo 15. Esto es para que vean lo importante de lo que implica la santidad delante de Dios. Porque una vez que usted y yo somos salvos, y una vez que usted y yo estamos en este proceso de restauración, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y no podemos presentarnos delante de Dios de cualquier manera. No por buena intención, no porque simplemente hoy me siento bien, hoy sí, mañana no sé. No, mis hermanos. Es como Dios lo dice. Y aquí esto es lo que precisamente David lo escribía sobre los que habitarán el monte santo de Jehová. Y así dice el Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Wow, mis hermanos. Entonces vemos que esta santidad, este proceso de santificación se traduce en un estilo de vida. Se traduce en maneras y características propias del creyente porque está imitando a Dios, que fue creado a imagen y semejanza de Él. Y habla de una serie de características como son la integridad, la justicia, la verdad en el corazón. Dice que habla de integridad, justicia y habla verdad en su corazón. Estas son cosas que deben en nosotros cada día ir creciendo. No es que nosotros ya somos íntegros desde ahora. Puede ser que sí, nosotros somos íntegros, pero necesitamos crecer en mayor integridad. Necesitamos crecer en justicia y en hablar verdad desde el corazón, sin fingimiento, sin apariencias, sin manipulación. Y también dice, el que no calumnia con su lengua. O sea, como dice en Santiago, el capítulo que habla sobre la lengua, dice que, o sea, cuán grande bosque enciende un fuego pequeño, así la lengua es un mundo de maldad. Se dice el que no peca contra su lengua es un varón perfecto, dice Santiago. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Entonces, todas estas características, dice que cuando se unen, estas características son la vida de santidad, la vida apartada, la vida consagrada de Dios. Esta es la naturaleza de Dios. Por eso es que no puede haber una vida de santidad que al mismo tiempo sea contaminada con la inmundicia. O sea, Santiago dice, no puede haber una fuente de agua dulce con una fuente de agua amarga. O sea, yo no puedo vivir en santidad y al mismo tiempo estoy en una vida donde le doy plena apertura a mis deseos pecaminosos, a mis pensamientos, maquinaciones. Estoy viendo películas, estoy escuchando cosas que no tengo que oír, ver cosas que no tengo que ver, estoy participando en cosas que son corruptas. No puedo yo, mis hermanos, hablar de una vida de santidad y al mismo tiempo tener una vida de pecado y de inmundicia. Por eso es que es una cosa apartada. El que es santo es apartado. Usted ya no le pertenece a más nadie. Usted ya tiene un dueño. Usted ya debe seguir la voz de ese dueño. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Solamente que esto Dios quiere que lo hagamos por amor. Que por su amor realmente voluntariamente y bajo la dirección del Espíritu Santo nos entreguemos a Él por completo, mis hermanos. Esto es restauración. Entonces termina diciendo que cuando estas cosas están presentes, el que hace estas cosas no va a resbalar jamás. Eso quiere decir, mis hermanos, que en el tema de la santidad, del proceso de santificación, no hay creyente que vuelva atrás.
Sí, podemos pecar, podríamos más no practicar el pecado. Entonces, aquí es donde muchas veces se define el término de que si una persona pierde o no pierde la salvación. Realmente yo creo que el tema más importante es la santidad, porque esos son temas de la soberanía de Dios. Y nosotros entendemos que ciertamente Dios sabe quiénes son sus hijos, pero un hijo de Dios va a seguir la santidad. Y cuando un hijo de Dios sigue la santidad, dice, no va a resbalar jamás. Eso es lo que nosotros necesitaríamos entender. ¿De qué me sirve a mí saber si pierdo o no pierdo la salvación si no busco la santidad? Realmente lo importante en el tema es que yo entienda que necesito ser santo porque mi Dios es santo. Amén, mis hermanos, amén. Vamos a ver entonces, ya para ir cerrando, vamos a ver en el libro, en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, vamos a ver entonces desde el capítulo 1, y vamos a ver entonces también este proceso de santificación nuevamente, como el proceso de santificación donde Dios está plasmando su vida, su carácter en nosotros, de un Dios santo, cómo eso nos va a mantener firmes para siempre, firmes para siempre. Estoy leyendo segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues bien, mis hermanos, aquí vemos, y yo le pido por favor que lea este pasaje, lea cada una de estas características, porque esto define el proceso de santificación. Esto define lo que es la naturaleza divina en nosotros. Acuérdese bien, mis hermanos, sé santos porque nuestro Dios es santo. Y aquí está definido este proceso. Y cuando este proceso se va cumpliendo, mis hermanos, cuando nosotros añadimos, fíjese, añadir es nuestra elección, es nuestra decisión guiada por el Espíritu Santo. Estamos sometidos al Espíritu Santo. Dios nos va a guiar perfectamente por todo este camino. Dios nos va a apoyar. Dios nos va a dar la fuerza. Dios nos va a dar la sabiduría, la revelación. Dios nos va a dar el entendimiento para que toda esta naturaleza divina tenga cabida sobre nosotros. Y cuando esto es así, dice, mis hermanos, que no vamos a estar ociosos. No vamos a estar criticando, ni chismeando, ni murmurando, sino que vamos a dar fruto. Y dice, mis hermanos, que el que no tiene estas cosas, o sea, el que no decide, el que no se sujeta al Espíritu Santo, el que prefiere estar sordo, el que prefiere seguir testarudo, obstinado, siguiendo su propio camino, escuchando la voz de su propio corazón, dice acá que tiene la vista corta, es ciego y se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. Imagínense esto. Esto tiene consecuencias, hermanos. Y las consecuencias, dice, mis hermanos, bueno, cuando dice acá en el versículo 2, el versículo
11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Yo imagino que no todo el mundo se le va a otorgar una amplia y generosa entrada. Hay quienes entrarán, como muchas veces decía el pastor Jan, pasando en 10 puntos. Así como a aquella persona que se gradúa con 10 y el que se gradúa con 18, 19 y 20. Yo le pregunto a ¿usted le gustaría graduarse siempre con la mínima nota a la raya o le gustaría graduarse con una buena nota, cum laude, summa cum laude, con reconocimiento? Bueno, así lo que quiere Dios, que nosotros seamos verdaderos hijos que le agraden, hijos que realmente podamos transmitir al mundo el verdadero amor del Padre, y no hijos que estemos dando vergüenza, que estemos dando lástima, que más bien la gente se asombre de que seamos creyentes por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir. Entonces dice acá, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Este es el resultado de la santidad, hermanos, de la santidad. Por eso es que dice la Biblia que la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a esta casa espiritual, mi Señor. Porque cuando soy santo, como tú eres santo, Señor, entonces voy a permanecer firme. Voy a permanecer fiel hasta el fin y me será otorgada amplia y generosa entrada en tu reino celestial, mi Señor. ¿No le parece eso buenas noticias, mis hermanos? Esas son estupendas noticias. Entonces, mis hermanos, vamos nosotros a terminar este ciclo de estas preciosos mensajes, edificantes mensajes, los cuales sigamos escudriñando, sigamos nosotros entendiendo lo que son estas bases de nuestra restauración y terminando con la santidad. Y quería entonces, mis hermanos, anunciarles a todos que para la semana entrante vamos a comenzar con una nueva serie donde precisamente vamos a ver cuáles son los enemigos que se van a interponer para que este proceso de santificación pueda tener estorbos, para que pueda tener obstáculos en el camino. Pero cómo Dios nos va a dar la fortaleza, nuevamente le digo, si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder vencer todo enemigo que se enfrente. Y estos enemigos son 3, y los vamos a ver detenidamente. El yo, ¿sí? El yo. Segundo, el mundo. Y tercero, Satanás. Entonces vamos a ver en el yo, en la antigua naturaleza, en el mundo, el cosmos, sus deseos, y en Satanás, el mundo, el reino de las tinieblas. Vamos a ver cómo esos 3 enemigos se van a oponer, van a tratar de oponerse, van a hacer lucha en contra de nuestras vidas para que el proceso de santificación no se dé. Pero en Cristo Jesús le tengo buenas noticias. Somos más que vencedores, más que vencedores. Por eso que esta serie que va a comenzar el próximo domingo va a tener como nombre Venciendo a nuestros enemigos. Venciendo a nuestros enemigos. Pero es necesario que aprendamos a vencer. Es necesario que a través de estas enseñanzas usted y yo aprendamos de la palabra, aprendamos las herramientas, todos los dones que Dios nos ha dado, y sobre todo nuevamente la necesidad de la llenura del Espíritu Santo para poder ser más que vencedores. Así que, mis hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo de restauración, por lo que el Señor está haciendo y continuará haciendo poderosamente en su vida y en mi vida. Oremos pues. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos, mi Señor. Gracias en este precioso día, Padre, por todas estas enseñanzas, por todo este ciclo de mensajes, de reafirmando las bases de nuestra restauración, por todo lo que hemos venido aprendiendo, por todo lo que se ha aclarado en nuestros pensamientos, porque nuestra fe se ha visto estimulada, fortalecida, porque hemos comenzado a ver los cambios en cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias, mi Rey. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque en ti tenemos esperanza, mi Señor. Gracias porque en ti tú eres el Dios de la segunda y de las muchas oportunidades cuando el corazón se arrepiente, cuando el corazón es humilde, cuando el corazón es obediente. Gracias, Rey amado. Muchísimas gracias. Y en este camino de santidad
Queremos contar contigo, Espíritu Santo. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Que cada día, Padre, nos ayudes a tomar decisiones correctas, a elegir lo correcto, Padre. Lo que no nos será quitado, sino lo que será perdurable en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor. Tú nos has dicho, Padre, que el justo por la fe vivirá y no por vista. Queremos vivir conforme a la fe. Queremos seguir tu voz, Señor. Queremos seguir tu palabra, tu consejo, Señor. Te lo pedimos, amado Espíritu Santo. Santifícanos, purifícanos, límpianos, Dios Todopoderosa, de toda mancha, de toda arruga, de toda cosa contaminante en nuestros corazones, mi Señor. Y que cada día, Padre mío, por esta santidad en nosotros, el mundo pueda conocer al Dios Santo, al Dios que creó los cielos y la tierra a través de nuestros testimonios, a través de nuestra manera de vivir. Muchísimas gracias, mi Rey, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, amén. Pues bien, entonces los espero el próximo domingo para comenzar con esta nueva serie, venciendo a los enemigos de nuestra alma, venciendo a los enemigos de nuestra alma. Y entonces espero, mis hermanos, que sigamos en este proceso de restauración en el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo, bendiciones. Les amo en el nombre de Jesús. Chao.